Igualmente están casi todos, así que me pongo contento por eso. Ok, bueno. Entonces, Sí, pero viste que aparte, hay alumnos más aplicados que por ahí la miran dos veces. sí, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, igualmente está bueno porque esto que surgió lo puedo volver a decir en algún momento, o sea, no hay problema. Si lo quieren volver a escuchar, se los puedo volver a explicar la semana que viene sin ningún inconveniente. Ok, vamos a continuar. Eh, quiero detenerme un poco en esto que mencionaba yo recién de la noción de logos en Heráclito. Obviamente no lo vamos a ver esta vez, pero después vamos a retomar la cuestión de logos, la recepción que tiene el cristianismo del logos heraclíteo y algunas cosas más que vamos a mencionar. Hay cosas que nosotros ya sabíamos porque las fuimos viendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el hecho de que la palabra logos, ¿se acuerdan qué significa? O sea, la raíz de dónde viene la palabra logos, ¿no? Esto es algo que yo repito y vamos a volver cientos de veces. Así que lo vamos a poner un poco en común antes de yo avanzar. Entonces, tenemos la palabra logos. ¿De dónde deriva su raíz? De legislar, Qué lindo saber, es maravilloso. indoeuropeo. Qué indoeuropeo, sí, como eh, levantás con esto, ¿no? O sea, acá tenemos la raíz muy bien, indoeuropeo, europeo. De la raíz leg puede venir la palabra legislar, ¿sí? Legal, legal. Elegir, elegir. Siempre tenemos la misma raíz, ¿no? La raíz leg. Y esa raíz tiene un significado en indoeuropeo. ¿Cuál es el significado de la raíz leg? Que esa es la parte importante de la... O sea, está muy bien la derivación, pero esta raíz tiene un significado, ¿sí? Tiene un sentido, que es el sentido que nos va, claro, viene también, tiene que ver con ley, muy bien, tiene que ver con ley, ¿sí? La ¿Tiene raíz leg. discurso? Logos es discurso, Sí. es como resultado final, pero la raíz del indoeuropeo leg tiene varios significados que no tienen que ver con el discurso, salvo de manera indirecta o metafórica. Primero, significa reunir. Dos, De ahí significa viene religión. recoger, muy bien, recoger, reunir, recoger, religión, claro, porque tiene la raíz leg también, muy bien, religión tiene la raíz leg. Qué lindo cuando pasa esto, la verdad que yo me siento feliz. Tres, reunir, recoger, elegir también, implica elegir, ¿no? Porque viene de la misma palabrita elegir, recolectar, ¿no? Tiene que ver con eso, reunir, recolectar. Originalmente significaba, por ejemplo, la raíz leg la vamos a encontrar con la idea de recoger huesos después de una batalla, recoger cuerpos después de una batalla. En la Ilíada va a aparecer esta noción, ¿no? Después de la batalla quedan los cuerpos y hay que recogerlos. ¿Y qué término van a utilizar para el término de recoger? Legein. Legein, que nosotros en el griego clásico lo vamos a traducir el legein por decir, por discurrir, por discursar, por mencionar, por palabras relacionadas a la palabra, ¿no? Pero en la Ilíada va a aparecer con este segundo significado, o este significado, mejor dicho, primario, primordial, de recolectar, recoger, reunir. Puede también significar juntar, ¿no? Un cuarto significado, juntar. Bueno, todo esto, reunir, recolectar, elegir, juntar,
metafóricamente dio como resultado la idea de discurso. ¿Por qué? Porque en un discurso implica la reunión de letras para formar palabras, la reunión de palabras para formar frases, la reunión de frases para formar oraciones, la, la reunión de oraciones para formar párrafos y así sucesivamente. Entonces implica la noción de reunir, de juntar. Esta raíz es clave. ¿Mm? Exacto, también implica esto de la palabra pensada. Esto de elegir también implica el hecho de que, por ejemplo, cuando se utiliza mucho leguein para recolectar frutos, con lo cual implica la elección, porque cuando uno recolecta frutos no agarra a mansalva, no, no, los toma, como cuando van a la verdulería ustedes, ¿no? Lo toman, lo miran y lo ponen aparte, ¿no? O sea, implica el hecho de que cuando yo discurso, también de alguna manera prefiero usar unos términos en lugar de otros. Y así que esto manténganlo anotado por ahí, porque tiene todos estos significados. Bueno, a partir de todo esto, el término, incluso en términos numéricos, ¿sí? Porque Legain va también a significar, además de reunir o juntar, significa contar. Y a partir de contar, va a usar la doble significación. Contar en términos de narrar y contar en términos numéricos. 1, 2, 3, 4, 5, pero también puedo, de ahí la palabra legión, muy bien. ¿Cuántas personas conformaban una legión romana, por ejemplo? 6.000 soldados. 6.000 soldados son una legión romana. Fíjense cuántas derivaciones tenemos a partir de la raíz leg. ¿Mm? Bueno, ¿qué va a decir Gafri? Gafri va a decir y va a agregar dentro de la significación de legein el término narrar. ¿Mm? Narrar tomado ya como sustantivo, que lo vamos a encontrar más de una vez en Heráclito. ¿Cómo? Bueno, como una exposición, como una explicación, como una noticia, una novedad. Es decir, todo eso es logos, por lo menos en su acepción primaria. Bueno, otros usos del logos tienen que ver con valoración, con el fundamento preciso de las cosas, con cierta precisión valorativa, estima. Por ejemplo, podemos hablar del logos de la estima, el logos de la honra. ¿Sí? Y si seguimos nosotros, por ejemplo, con esta consecución de abstracciones semánticas, vamos a encontrar la significación de razón, de argumento, de causa. Por ejemplo, en la tragedia, Esquilo, Sófocles, Eurípides, la expresión logos va a aparecer como lo real. Logos es lo real en la tragedia. ¿En qué? En oposición a la mentira. O sea, por un lado tenemos mentira y por otro lado tenemos logos. Logos va a tener la acepción de algo que es real. ¿Mm? Algo que es verdadero. Lo que va a ocurrir en el siglo V es que hay algunas ocasiones en las cuales logos o legein va a significar también mesura, va a significar medida. Fíjense que nosotros cuando decimos ratio, ya esto lo habíamos visto la vez pasada, ¿se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada de que yo les mencionaba esto, ¿no? Si yo tengo, no sé, 25 dividido 5 me da 5. Si yo tengo 225 dividido 5 me da 5. Si yo tengo 500 dividido 100 me da 5. Y así sucesivamente. Lo que esto es la ratio.
Esto es ratio. Nosotros también lo usamos digamos, en lo técnico, por ejemplo, para el costo, digamos, por unitario, no sé, para construir una planta de proceso o de una determinada, no sé, tantos dólares por metro cúbico de capacidad de producción, etcétera. Bueno, ok. Es como un estándar, digamos, ¿no? Y Ahí basado está. Un estándar fundamento. un estándar de fundamento que además es ese dato dólares por X, es siempre siendo Costa del Golfo, o sea, como que está muy estructurado ese ratio, ¿no? Tiene unos límites bien determinados. Bueno, los voy a llevar a otro ámbito para entender bien qué es la ratio logos, que voy a tomarlo de Gustavo. Van al supermercado y se encuentran con que una bandejita de carne les dice que sale, no sé, $10 para unificar criterios. $10 y uno cuando dice el peso, dice, bueno, el peso es de 800 gramos. Después tenemos otra, abajo, que nos dice exactamente lo mismo, sale $10, tiene 700 gramos. Y abajo, más abajo, va a decir peso por kilo y nos va a dar un valor que puede ser más arriba o más abajo. Cuando nosotros analizamos el precio total con respecto al valor, podemos convenir que, por ejemplo, es más caro o más barata. ¿Sí? El precio por kilo. Entonces ahí podemos definir en cuanto a nuestro bolsillo. Eso es la ratio. Es decir, cuánto es el costo en función de, en este caso, el kilo, o en función de la cantidad de gramos que tiene y que voy a adquirir. Por ahí, en términos de la bandeja, es más barato que la otra, pero cuando yo analizo la otra, me doy cuenta que es más barata y tiene más cantidad. Eso es la ratio. ¿Qué diría Heráclitos? Esto es el logos. El logos es lo que permanece siempre idéntico a sí mismo, aun cuando el devenir cambie. Yo puedo cambiar acá. Podemos poner otro ejemplo para entender lo que es el logos para Heráclito. Entonces el cauce del río sería la ratio. El cauce del río, claro, ahí está. Vamos a ver si encontramos ese pasaje del río de Heráclito. A ver si se los puedo compartir. Si no, se los leo. La ratio sería lo que es común a todos. Vos en la clase anterior habías hablado, que hay algo que, o sea, que a este devenir hay algo que Sí, permanece, que es lo común. sí, Sí, bien. exactamente, Angie. Eh, El ratio aparece hasta en los formatos, es la relación de aspecto en las televisiones también. por ejemplo, sí. Ahora vamos a poner varios ejemplos de lo que es la ratio para Heráclito. Eh, a ver, si es no, no es este. Bueno, ya lo voy a encontrar, el río de Heráclito. Eh, ujú, bueno, acá está. No es posible entrar dos veces en el mismo río. Del mismo modo, no es posible tocar dos veces nada mortal, porque, como dice Heráclito, se dispersa y se reúne de nuevo y se acerca y se aleja. Pero bueno, este ya es el primero, el 91. No es posible entrar dos veces en el mismo río. Este es uno. Y después, vamos a ver el 127. eh, hay dos fragmentos que
van a abordar la cuestión del río de Heráclito. Vamos a ver qué dice Cordero a este respecto. Después está en los mismos ríos, entramos y no entramos, somos y no somos. Exacto, decime el fragmento. ¿Te dice ahí el número? B49A del de 10, Diels y Kranz. No sé si es el mismo que tenés vos. ¿Cómo? Repetime otra vez. B49. B, perfecto. Sí, el 49. En los mismos ríos entramos y no entramos. Existimos y no existimos. Bien. Vamos a ver cómo lo plantea en este caso Cordero. A ver qué es lo que nos dice con respecto a esto. Ya una simple lectura de las tres fragmentos nos da una clave para interpretarlos. No es posible entrar dos veces en el mismo río. Sobre quienes entran en los mismos ríos, fluyen aguas diferentes, y las almas se exhalan de las cosas húmedas. En los mismos ríos, son tres fragmentos los que hablan del río, entramos y no entramos, existimos y no existimos. Los tres textos fueron citados por autores diferentes y en función de intereses diferentes, pero según nuestros propios prejuicios metodológicos, preferimos estudiar los textos en sí, sin escuchar el canto de sirenas de los citadores y comentadores. Hay dos expresiones que se repiten en las tres citas. El verbo entrar, que puesto que se trata de un río, podemos traducirlo también por zambullirse. Y también el cliché, los mismos ríos. Al igual que en todos los textos que vimos hasta acá, como ejemplo de la unidad armonizada que supone la multiplicidad de componentes, Heráclito subraya con insistencia tres veces que se tratan de los mismos ríos. Si el río es siempre el mismo, ¿cuáles son los elementos que se armonizan para garantizar su mismidad? El cauce y las aguas. Un cauce solo no es el río, si bien en la región de Éfeso en verano el río Caistro está seco, es solo un cauce, pero las aguas solas tampoco pueden formar lagos, lagunas, etc. Un río es agua que fluye dentro de un cauce. La mismidad del río, unidad, es el resultado de la armonía entre un cauce y las aguas que fluyen. La fiosis del río, que garantiza su mismidad, es la armonía del agua y del cauce, pero como suele ocurrir, la fiosis tiende a estar oculta, y es por eso que quien se zambulle en el río puede decir que no es posible entrar dos veces en el mismo río porque para él el río es el agua, no ve el cauce. En cambio, quien es capaz de captar que debajo de las aguas hay un cauce, puede afirmar que sobre quienes entran en los mismos ríos fluyen aguas diferentes y diferentes. ¿Mm? Es decir, no se niega que sea posible entrar en el mismo río, se niega que las aguas que rodean a quienes entran sean las mismas, que no es el mismo. Entonces, tenemos acá, para clarificarlo, dos cuestiones. Por un lado, tenemos que un río, dice Cordero, está compuesto del cauce y de las aguas. ¿Mm? Cauce y aguas. Entonces, cuando, cuando Heráclito dice que no es posible, que en los mismos ríos entran, eh, son las mismas aguas y no las mismas aguas, lo que está diciendo es que hay una mismidad que permanece. Y esa mismidad que permanece es esta, la realidad del cauce. Entonces tenemos una parte, y acá es donde digo, si Platón hubiera leído a Heráclito y lo hubiera leído bien, no hubiera necesitado ni siquiera dos autores. Se hubiera dado cuenta de que Parménides y Heráclitos no estaban contrapuestos. Y no dirían los manuales las barbaridades que dicen,
con respecto a que Heráclito es el filósofo del devenir y Parmenides es el filósofo del ser. ¿Por qué? Porque el cauce es siempre el mismo y las aguas no. Lo que cambia son las aguas. Entonces, como dice acá, el pasaje, ¿no? Dice, fíjense, no es posible entrar dos veces en el mismo río. Sobre quienes entran en los mismos ríos, fluyen aguas diferentes. Entonces, el río es el mismo, lo que cambia son las aguas. Entonces, si lo que cambia son las aguas, pero el río es el mismo, quiere decir que hay algo que permanece en el río y que no todo deviene. Siempre hay algo que subyace debajo de las aguas, que es el cauce. Entonces, lo que es para el cauce, para Heráclito, para Platón, ¿qué es? El mundo de las ideas. El mundo de las ideas es cauce que permite comprender la realidad que deviene y que fluctuante de los sentidos. ¿Ahí quedó más claro, Gra? ¿Puedes, por favor, repetir esto último nada más, lo último que acabas de decir? Sí, ahí te lo repito, Carlos. Graciela, ¿ibas a decir algo? No, dije que sí, que, Ah, ok. o sea, para mí está. O sea, lo que interpreto es que entonces, bueno, todavía no hemos llegado a Parménides, pero básicamente se los presenta como contrapuestos a Heráclito y Parménides, y en realidad no están así. No, no. Si nosotros vamos a dejarlo El más claro cauce, incluso, el cauce es el logos. el cauce es el logos No. de la Ah, fisis. Sí, el cauce es el logos de la fisis. Estas son las aguas. Vamos a un ejemplo más como cotidiano para tratar de entenderlo. La semana pasada yo puse este mismo ejemplo. Yo tengo H2O, pero tengo hielo, tengo vapor y tengo agua. Esto, ¿qué sería? Logos de la fusis. Esto sería El las aguas devenir, del río, por decir. El devenir, claro. la realidad. Exacto. ¿Qué iba a decir Heráclito? Los dormidos solamente ven las aguas. Los despiertos, ¿qué ven? Lo que subyace detrás de eso. Vamos a un ejemplo más, tomado de la arquitectura. Y acá me vas a ayudar, Gustavo. 1,618. ¿Qué número es? El número áureo. El número áureo, llamado también número phi. ¿Por qué se llama número phi el número áureo? Porque es una proporción que se encuentra, o digamos que se encuentra hasta en la naturaleza. En la Exacto. naturaleza, en el cuerpo humano, en todos se Eh, encuentra, hay una proporción siempre que es el número phi. exactamente. Esta proporción es logos. La más clarita de todas es la caparazón del caracol. Ah, tenés razón. Sí, sí. Esa es la más clara de todas. Que creo que hacías así, algo así, y Y tiene toda la, claro, y está todo las partido. proporciones. Cada una de las partes son 1,618. Sí, creo que hacías esto así, y después planteabas esto así, y después esto así, y después esto así, algo así era, si Claro, mal no recuerdo. sí, y todo parte es el cuadrado perfecto. Ujú, Para hacer el rectángulo áureo es si uno tomara la mitad del cuadrado y la rebatiera, da el sí, ancho o la base ideal para hacer el rectángulo áureo. ok, bien.
Eh, a ver, Walter dice, lo que sería hielo vapor agua serían logos relativos. No, no serían logos relativos. ¿Sí? No. A ver, sí, podríamos tomarlo, pero ya no estaríamos hablando de Heráclito. ¿Sí? No, ya no sería Heráclito el que está hablando. El causa, el cambio en Heráclito, creo. Eh, claro, vos, Adri, vos lo estás viendo como lo único permanente es el cambio. Pero entiendo que nunca hay hielo, agua, solo cambio. Y eso, o sea, como Eh, lo entiendo así, por lo menos Heráclito. ok. ¿Vos lo entendés? Es como decir, hay solo cauce. Claro. Lo que pasa es que para Heráclito el cauce es siempre el mismo, no cambia. No hay relativismo en Heráclito. Hay relativismo. A ver, vos entendés, y no está mal esto, porque estamos muy contaminados con lo que nos han enseñado de Heráclito. Y que lo que nos han enseñado de Heráclito tiene que ver con los heraclíteos. ¿Sí? Los heraclíteos han dicho lo único permanente es el cambio. Lo cual entra en un oxímoron. ¿Mm? Eh, Pero que creo es que un es poco. su idea de verdad, o sea, como si fuera algo, lo único, o sea, por lo menos yo lo entiendo así, o sea, creo que desde la mirada de Heráclito es como ni siquiera una piedra es algo permanente porque se está deteriorando, lo Claro, veamos o no, lo percibamos o no. O sea, claro. creo que eso es, Sí, ok, no sé. está bien lo que dijiste, está perfecto. Es así. Una piedra se va deteriorando. La pregunta es, cuando se terminó de deteriorar la piedra, cuando se terminó de deteriorar lo que sea, ¿en qué termina siendo? ¿En qué se termina convirtiendo? No lo sé para mí, pero para él creo que igual va a ser siempre el cambio. O sea, como que para él lo único que existe es el cambio, siento eso. O sea, como que no Bueno, hay movimiento. Para bueno, mí, el mundo es como una mezcla entre lo de Platón y Heráclito y Aristóteles que se vaya a dormir. esto no cambia. Esto no cambia. Esto es Diego, perdón, palpitante. Diego, Ana, perdón. Yo entendí que con Heráclito justamente lo que no deviene no lo podemos ver, sí, no lo está vamos a ver, bien, solamente está lo bien. podemos pensar, pero no lo vamos a No, ver. no tiene que ver con lo sensible, eso es Ah, cierto. exacto. ¿Sí? Por No eso tiene que no ver con lo podríamos ver sensible. lo permanente en una piedra porque es como, es un ejemplo, es una metáfora, Ah, no, no estaría en la piedra lo permanente justamente. fíjense esto, ¿no? ¿Cómo se originó, dice Cordero, la leyenda del todo fluye y nada permanece? Que es el concepto de que todo cambia y que la única realidad es el cambio. Bueno, dice, la leyenda comenzó con Platón. De ahí pasó a su discípulo Aristóteles. Reapareció en Plutarco y dado el prestigio de estos comentadores, ya nadie pudo oponerse a la bola de nieve que partió de la cima de la montaña y que originó, hasta hace unos años atrás, una terrible avalancha. Decimos, hasta hace unos años, porque hoy ningún investigador del pensamiento de Heráclito admite el todo fluye y nada permanece, como un resumen de su filosofía, pero los resultados de los análisis más recientes tardan en llegar a las enciclopedias, a los manuales y a las universidades, y la imagen de un Heráclito fluyente tardará en desaparecer. Es clarísimo. O sea, el concepto de que lo único permanente es el cambio, de que todo fluye y nada permanece, es una leyenda que empezó Platón, la siguió Aristóteles, la continuó Plutarco y a partir de ahí nos llega a nosotros y nos aplastó. ¿Y cuál es la idea de Cordero entonces? No entiendo, no termino de entender. Que O sea, la ¿no realidad es, cree en eso de que para Heráclito es todo cambio? como no te Él entendí. no cree, Cordero no cree que para Heráclito es todo, o sea, impermanencia. No, no solo para Cordero, Ok. no solo para Cordero, es todos los investigadores
que se han dedicado a Heráclito hoy no coinciden con esa mirada. Y ellos citan frases que contradicen esta mirada del cambio. Por supuesto, está fundamentado, o sea, está súper... De hecho, lo veíamos nosotros en la facultad como una de las los grandes mitos de la filosofía. Pensar que la filosofía heraclita es la filosofía del fluir. Él sigue diciendo de todas maneras, ¿no? Sería obvio querer demostrar que ni Platón, ni Aristóteles, ni Plutarco fueron historiadores de la filosofía, y que sí lo fueron con las reservas que imponen cuando se caracteriza el naciente oficio del historiador de las ideas. Después de Teofrasto, el casi desconocido Aesio y tardíamente Diógenes Laercio, Platón, que es un filósofo eminentemente didáctico, suele aludir a sus colegas del pasado para discutir ciertas concepciones y muy raramente para compartirlas, apoyándose en la continuidad de la búsqueda filosófica. El caso más notorio es el del sofista, donde antes de proponer su propia posición, que es innovadora respecto de los sostenidas en los diálogos precedentes, sistematiza los filósofos anteriores e incluso a sí mismo en, a grosso modo, somatistas e idealistas. Acá está fundamentando primero por qué él no es un historiador de la filosofía. Volvamos a Heráclito. Eh, El nombre de Heráclito entró en escena, aunque acompañado por sabios eminentes más adelante, siempre en el mismo diálogo. Pues, me está hablando del diálogo. Mira, tenés, cita a Boeri, Marcelo Boeri. Tenés, dentro de Boeri, que es otro filósofo argentino, eh, tenés a Mondolfo, tenés a Kirk. O sea, los grandes pensadores, los grandes historiadores de la filosofía eh, han demostrado contextos, de hecho son filósofos y filólogos al mismo tiempo, han demostrado que la noción de que Heráclito todo fluye es un mito creado por Platón. Ok, ahí, bueno, vi un poco lo de Cordero, de que, o sea, como que sí, hay algo de que, del cambio, tendría que buscar bien, pero hay algo como de movimiento constante, el tema es que ese movimiento tiene un orden, tiene una forma, tiene una lógica. Tiene una lógica y esa lógica, para que se mantenga dentro de una lógica, tiene que ser permanente. Ok, Lo que sí va a encontrar, lo que sí va a decir, y esto lo va a mencionar en este otro libro, que es el que va a armonizar Parménides y Heráclito, que se llama Cuando la realidad palpitaba, una concepción dinámica del ser en la filosofía griega. Él va a plantear justamente por qué la realidad es palpitante, o sea, como un sístole y un diástole, ¿sí? Quizás cambiante en cuanto a movimiento, pero no en términos ontológicos. Entonces, este texto se llama Cuando la realidad palpitaba, que se los anoto acá, cuando la realidad palpitaba, y este otro que es todo el análisis del libro de Heráclito, de hecho pueden fijarse incluso el texto de Kirk, el texto de Boeri, de Marcelo Boeri, el texto de Gaffrey. O sea, los grandes investigadores del siglo XX, filólogos y filósofos, o sea, está muy fundamentado que era un mito creado por Platón y Aristóteles, esta cuestión que lo empezó Platón, pobre, ¿no? Diego, perdón. Em, pero se niega rotundamente el todo fluye o se acepta que una parte sí, pero hay algo que subyace a eso que permanece, digamos. Eso lo acepta hasta Platón. Ok, claro, porque eso no terminaba de entender. Si se niega rotundamente o sí se entiende que hay algo en la superficie que sí fluye, que sí cambia, pero que hay algo subyacente, como decías vos, que permanece. Imagínate que la noción en griego de mismos ríos, mismos, la palabra mismos, ya te está diciendo que hay algo que permanece identitariamente. ¿Sí? Sí, Y sí, lo no, dice lo que Heráclito. permanece lo entiendo. Yo la duda que tenía es que si
está bien que hay algo que permanece, pero sí también sí existe algo que va fluyendo y cambiando. Algo que va. Ojo, no, una cosa es cambiar y otra cosa es fluir. O sea, por ejemplo, eh, Sí, sí entiendo igual, yo por ahí usé mal el término, pero sí, sí entiendo. no está bien lo que vos decís, yo lo quiero aclarar porque, por una cuestión de rigor, Platón va a decir que la realidad es cambiante y va a apoyarse en la noción de panta rei significa todo fluye, ¿sí? Todo fluye. Esta frase no aparece en ningún fragmento de Heráclito, en ninguno de los encontrados, en ninguno. No lo cita nadie más que ellos. Y cada vez que, por ejemplo, Aristóteles lo cita tomado de Platón. Y cuando lo cita Plutarco, lo cita tomado de Aristóteles. O sea, entre ellos se citaron esta frase. No aparece en ningún otro autor. Eso ya al filólogo le enciende la alarma. ¿Sí? Porque el filólogo es el tipo que se dedica, o sea, ellos pueden detectar, un filólogo puede detectar si un autor es el que escribió ese texto o no, con un nivel de casi exactitud, pero magistral. De ahí que aparecen los pseudo Platón, los pseudo Aristóteles. ¿Por qué? Porque son imitadores. ¿Cómo detectar los imitadores? Se encargan ellos. Esta idea, dicen Cordero y el resto, la tomaron de los Heraclíteos. Mira, el otro día, por ejemplo, eh, Adri había publicado un video, ¿no? Que me pareció que estuvo muy bueno. Las cosas que se le atribuyen a Jung. ¿Cuántas frases pedorras que le atribuyen a Jung y frases, ideas, nociones, y a partir de ahí una serie de teorías y una serie de cosas sumamente desconexas que las pudo haber investigado, las pudo haber dicho, no lo sabemos, no constan en ningún texto de Jung, pero la gente lo cita con toda la parsimonia como si lo hubiera citado él. Bueno, así como pasa con Jung, pasa con Heráclito, o sea, Platón de hecho adolece del mismo dolor, digamos, ¿no? De la misma enfermedad, porque está citando cosas que ni siquiera las pudo corroborar. Está bien, tomemos en cuenta que en la época de Platón no existían las bibliotecas como nosotros. Cuando vos querías ir a buscar en un libro, vos tenés que ir a buscar en cada uno de los putos rollos que tenés que abrirlos, ¿sí? Y después volverlos a enrollar, imagínate, a nosotros nos cuesta buscar en los capítulos y versículos en un texto bíblico, imagínate si eso lo tenés enrollado. Claro, pero esto Pero, pasa mucho y pasa con muchos autores. Yo, sí, pasa que, o sea, pero esto no son como interpretaciones que pasan mucho, como vos decías, en los manuales de filosofía, que se trata como de aterrizar una idea de un filósofo, y yo creo que en esa idea de reducir el concepto y todo, se crean confusiones que después se van pasando una bola de nieve porque se van pasando, pasando, pasando. Y bueno, de hecho, yo he visto gente que estudia alemán solo para leer la crítica de la razón pura en alemán porque siente que traducida se pueden escapar cosas o están mal traducidas, digamos, ¿no? Al español o al inglés. sí, sí. A ver, me pasa con los textos antiguos, es decir, yo cada 2 por 3 cuando encuentro un pasaje que no me termina de convencer, voy al texto original. ¿Por qué? Y porque yo quiero ver si la traducción que él tomó, a ver de qué palabra la tomó, porque capaz que yo tengo en mi cabeza una palabra, Sí, una palabra puede cambiar todo. pero tremendamente, tremendamente. O sea que Hoy, en por toda ejemplo, traducción hay una subjetividad ahí implicada, claro, por un supuesto, posicionamiento del hay traductor. posicionamiento, hay posicionamiento, hay posicionamiento. Por eso lo que hace Cordero, si ustedes se fijan bien en la versión que yo les di, pone entre corchetes los términos en griego. O sea, esto Cordero no lo hace para que digamos, che, mira, Cordero sabe griego. O sea, lo hace para que vos digas, ok, a ver, pará, acá me está señalando algo que necesita que yo vea. Es decir, ¿por qué yo tengo 3 versiones de la metafísica de Aristóteles? ¿Por qué tengo yo
3 versiones del banquete de Platón. Porque me gusta coleccionar banquetes, no, porque tengo comparada las traducciones diferentes, la traducción de Greos, la traducción de Coligüe, la traducción de, no sé, de Conrado Eggersland por otro lado. Eso te permite tener como una mirada, decir, ah, mira, cómo lo traduce fulano, mengano, y ahí vas también eligiendo, ¿no? Cuál traducción te parece más cercana al texto original. Hay cosas, por ejemplo, en la traducción de Cordero que me gustan, otras cosas que no me gustan. Me gusta más la traducción de Lan, que me parece mucho más correcta o más cercana o más fiel. No es tan fácil, o sea, cuando nosotros interpretamos un texto antiguo como el caso de Heráclito, no podemos desprenderlo del idioma en que lo escribió. Obviamente, Cordero toma una posición y por eso necesitamos comparar. Podemos tomar el texto de Mondolfo, el texto de Mondolfo es mucho más erudito y más complejo, o sea, no sería muy complejo utilizarlo en términos didácticos, pero la traducción está bastante buena, la de Mondolfo. Hulf, que yo ya se los mandé el otro día, la noción de logos en Heráclito está buenísima, o sea, el desarrollo que él hace sobre la noción de logos es fantástica. De hecho, yo tomé gran parte de eso para el desarrollo de estas clases. Cordero lo que tiene es que es lo último de lo último en investigación. ¿Por qué? Porque en principio él es un parmenidista y un heraclitista. O sea, él se dedica, o sea, le dedicó su vida a Parménides y le dedicó su vida a Heráclito. O sea, no es un tipo que, como yo, que yo conozco a Heráclito, lo puedo dar una clase, pero yo no soy un especialista en Heráclito. Cordero es un especialista en Heráclito. Dedicó su vida a Heráclito y Parménides. Entonces, cuando autoridades como Cordero dicen algo con respecto a Heráclito y digo, bueno, ok, llevan 30, 40 años con un mismo autor. Entonces, para tratar de comprenderlo, le han buscado como la vuelta, es reconocido mundialmente, sus textos han sido traducidos en múltiples idiomas, es decir, son personalidades que sin generar una falacia de autoridad, es decir, esto es así porque lo dice Cordero, digo, a ver, el tipo estudió, el tipo se dedicó a eso toda su vida, mínimamente digo, bueno, voy a leerlo a ver qué es lo que dice. Otra gran estudiosa es Bárbara Cassin, solo que Bárbara Cassin es más de los sofistas. De hecho, hasta Bárbara Cassin tiene una discusión muy interesante con Néstor Luis Cordero con respecto a un pasaje de Parménides, y van a notar que cada autor va a tener como sesgos distintos y formas de interpretarlo diferente. Lo importante no es casarnos con uno, sí tenemos que detectar en qué están de acuerdo todos. ¿Sí? Todos los grandes estudiosos, Cordero, Kirk, Gaffrey, Hulse, Mondolfo, etcétera, todos coinciden con que no podemos atribuirle a Heráclito la idea de que todo cambia. No es la idea de Heráclito. Ese es un mito generado a través de la filosofía platónica y transmitida hasta Plutarco, ¿no? Pero no es lo que ellos quieren transmitir, básicamente. Con lo cual, lamentablemente los manuales, y esto lo tengo que aclarar porque Gonzalo lo trajo y tiene mucha razón, el manual es eso, o sea, trata de reducir como para que uno pueda recordar. Si a mí, si yo doy clases en un secundario y a mí, un estudiante me pone Heráclito es el filósofo del devenir y le pongo que está bien. ¿Por qué? Y porque no voy a esperar que un chico de secundaria me fundamente con el rigor filológico y filosófico de por qué no es así, siendo que los manuales lo dicen así, y bueno, yo tengo que adaptarme también. Yo puedo agarrar y decir, bueno, esto es lo que dicen algunos, esto es lo que dicen otros. Lamentablemente, la escolaridad hace que el conocimiento no pueda ser ambiguo. Y la filosofía es saberes que transitan en la ambigüedad. Cuando ustedes aprenden un autor en filosofía,
no pueden aprenderlo de una sola manera. Esto no es las matemáticas o la geometría euclidiana. Es decir, cuando nosotros estudiamos un autor, tenemos que tratar de comprenderlo en la multiplicidad de posibilidades en las que se puede comprender el autor. Y que todas esas posibilidades coincidan con el autor, el estilo del autor y lo que quiere transmitir el autor, porque si no, cada uno puede decir lo que sea, y al fin y al cabo yo me comí 7 años de facultad para que alguien venga y diga, bueno, yo puedo decir lo que se me cante las ganas de la metafísica de Aristóteles, no. O sea, no es que vos puedas decir lo que se te dé la gana. O sea, tenés que estar fundamentado. Si no, lo que termina sucediendo es que pasa, como decía Adri el otro día en el video, cualquiera lee a Jung y se le ocurre que esto tiene relación con, no sé, con el girar de los planetas en la astrología pitagórica, por ejemplo. ¿Sí? Y cosas por el estilo. O toman una frase, la sacan del contexto. El otro día, por ejemplo, también hay frases en teología, ¿no? Que uno las encuentra de esa manera, que tomadas de la Biblia y a partir de eso dan toda una doctrina. Bueno, la idea es ser rigurosos, y en esto de ser rigurosos, uno puede tomar posición, pero la toma de posición es habiendo escuchado todas las campanas de los grandes investigadores. Agarras a Cordero, lo comparás con Kirk, lo comparás con Guthrie, lo comparás con Eggersland, y después agarrás y decís, bueno, mira, yo lo que pienso en función a todo esto que investigué es esto. Esto es el método aristotélico. Aristóteles agarra y dice, mira, fulanito dice A, menganito dice B, sultanito dice C, y yo digo esto. Y a partir de eso toma posición. Yo creo que esa es la forma, o sea, de hecho es la forma que la filosofía viene trabajando desde hace 2600 años y que de alguna forma nos ha dado un modelo y una metodología. ¿Qué diferencia a la filosofía de los pseudofilósofos? Básicamente un par de cosas. Y la primera tiene que ver con el método. Esto lo vamos a ver en Parménides, ¿sí? El método. Una es la cuestión metodológica. ¿De dónde deriva la palabra método? Del término hodos, en griego, que significa camino. O sea, vos cuando seguís un camino, ¿sí? Lo haces paso a paso. Método es metajodos. Metajodos significa esto, ¿no? Ir paso a paso. ¿Mm? Esto es la clave de la filosofía, un saber metodológico. Después tiene que ver con una cuestión de disciplina, ¿no? Porque, por consecuencia, porque si vos seguís un método, vos no podés saltearte el método. No es que vos podés agarrar A y después seguís por B y después seguís por C. No, hay una cuestión metodológica. Entonces, en esa cuestión metodológica, vos tenés que tener disciplina. ¿Qué implica esto? Y que no podés hacer lo que vos querés con el método. El método tiene que seguir como cierto cauce, cierto paso a paso. O sea, la filosofía no es para apurados, sino es para ansiosos. Y tercero, es riguroso. Es decir, es tan metódico y tan disciplinado que vuelve sobre sus mismos pasos para asegurarse que está dando los pasos correctos. Por eso, nosotros volvemos otra vez a los filósofos antiguos, es decir, vamos a hablar acerca del amor. A ver, ¿qué decía Platón? Volvemos otra vez. A ver, ¿qué trae la tradición? ¿De dónde emerge esto que nosotros entendemos como el amor, como la búsqueda de la otra mitad? Ah, lo encontramos en el banquete de Platón, en el discurso de Aristófanes, cuando habla del andrógino. ¿En qué otras tradiciones aparece? Ah, aparece en la tradición bíblica, ah, aparece en la tradición sumeria.
Ah, entonces estamos recontra contaminados por estas tradiciones para pensar que el amor se encuentra a partir de, por ejemplo, una mitad. No es que se le ocurrió a las novelas de las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué es la filosofía? Es un saber metodológico, disciplinado y riguroso, que se centra en qué? En los principios y las causas. Es un saber obsesivo, o sea, si querés volverte neurótico, la neurosis es, la filosofía es la neurosis hecha, por decirlo de alguna forma, hecha oficio. Una pregunta, Diego. La estructura y contenido que habíamos visto, que estructura era inmutable y contenido mutable, ¿tiene que ver algo con esto? Sí, sí, ¿Sí? sí, muy bien, sí. En filosofía vamos a tratar siempre de ver estructuras. Estructuras, o sea, cuáles son las estructuras que se repiten en diferentes autores. Y vemos la misma estructura en Heráclito, tenemos el causa y el río, que es lo mismo que la noción de el mundo de las ideas y el mundo del devenir en Platón, y va a ser lo mismo, por ejemplo, en Kant, ¿sí? La razón con respecto a la experiencia. Eso, fíjense que son las mismas estructuras que se siguen repitiendo a lo largo del tiempo, con contenido, con explicaciones diferentes, pero son las mismas estructuras. Encontramos la misma estructura cuando pensamos la física como el sustrato, el sustrato subyacente debajo de toda la realidad, de la cual todo emerge y a la cual todo vuelve, y eso mismo lo vamos a ver en el Apeirón de Anaximandro, lo vamos a ver, por ejemplo, en la teología platónica, lo vamos a ver en las religiones mistéricas, lo vamos a ver en el cristianismo, o sea, es lo mismo. Mantiene las mismas grandes estructuras. ¿Mm? Eh, Quiero decir una cosa más con respecto a esto, y es que la filosofía se sirve de diferentes métodos. Por ejemplo, Sócrates se servía del método dialéctico, de la dialéctica de la conversación, dialéctica socrática, la mayéutica, el elenjós. El método del elenjós es clave para comprender, por ejemplo, la dialéctica socrática. Distinta que la dialéctica platónica, que es un subir y bajar, que es unir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Distinta a la dialéctica aristotélica, que se basa en el método diaporemático, que en base a la búsqueda de determinadas aporías, encontrar la salida más adecuada, que va a ser distinta a la dialéctica, por ejemplo, de Adorno y Horkheimer, que es la dialéctica negativa, o la dialéctica, por ejemplo, hegeliana, es distinta. O sea, lo que les quiero mostrar son diferentes métodos con un nombre similar que van a aplicarse al estudio de la realidad. No es como otras disciplinas que tienen un único método para todo. ¿Mm? Mencionas todo eso y me cebo, quiero saber todo eso. Bueno, a ver, esa es la idea un poco, ¿no? Heráclito tiene una forma de metodológica de comprender la realidad que a lo que nosotros queremos llegar es a ese método, porque ese método es eso fusis. El método que él utiliza es el logos de la fusis. ¿Por qué? Porque es lo que él trata de mostrarnos a nosotros. Si ustedes comprenden cómo yo llegué a esto y ustedes aplican lo mismo, van a ser los despiertos que van a comprender cómo funciona la realidad. ¿Mm? O sea, es tremendo lo que hace Heráclito en términos de metodológicos. Obviamente que esa metodología tenía una manera de expresión, no va a ser la misma metodología, y acá hay que agregar una cuestión, ¿no? Nosotros sabemos que existen filósofos metódicos, metodológicos, ¿sí? Filósofos del método, y acá tenemos a Hegel, Aristóteles, tenemos a Kant, tenemos a Heidegger, de
Heidegger. Y después tenemos filósofos del vivir, que ¿significa que los filósofos del vivir no utilizan un método? No, tienen un método, pero ese método, como por ejemplo Sócrates, Sócrates tiene un método. ¿Cuál es el método? Y el método mayéutico, el método del elenjós. Viene ironía, elenjós, mayeusis. Ahora, ¿esos son los pasos? No, están entreverados en su discurso. A veces viene uno primero, después otro después. ¿Por qué? Porque no son pasos eh, consecutivos. Lo que sí va a aparecer es que la ironía aparece entreverada en varios lugares, pero tienen que estar esos tres componentes. ¿No? Después, eso lo vamos a ver cuando veamos a Sócrates. Otro filósofo del vivir, quizás Heráclito. Heráclito lo podemos utilizar o lo podemos pensar como un filósofo del vivir, del arte de vivir. Acá también tenemos a un moderno, tenemos a Nietzsche. Nietzsche es un filósofo del arte de vivir. Y tenemos a Foucault. Tenemos a Platón también como filósofo del arte de vivir. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué suele suceder? Acá tenemos a Schopenhauer también. Tenemos a Pascal. Tenemos a... ¿A quién más tenemos acá? Acá tenemos un Spinoza. Tenemos un René Descartes. Tenemos un Hume. Es decir, cada uno de estas dos grandes tradiciones filosóficas empezó a ver, esto ya lo traía eh, Alexander Neamas, ¿no? Cada una de estas tradiciones filosóficas empezó a ver en la otra fallas, ¿no? O sea, los filósofos del arte de vivir pensaban que los equivocados son los filósofos del método, porque son fríos, porque están alejados de la vida, porque son filósofos que se dedican a saber epistemológicamente todo muy de forma correcta, pero no llevan vidas pensadas. Y después tenemos los filósofos del método, ¿sí? Que dicen, no, los filósofos del arte de vivir son unos chantas, son... mm, no tienen rigor metodológico, no tienen rigor epistemológico. Ahora, yo soy de la idea de que tienen que estar los dos, porque estos no carecen de método y estos no carecen de vida. Entonces, a mi criterio, yo intento ser como los dos. Trato de utilizar, porque lo que pasa con, por ejemplo, con Nietzsche, con Foucault, con Sócrates y entre otros con Heráclito, es que la metodología no la aplican netamente a la investigación a la investigación de la realidad. La aplican a sí mismo. Esto es lo que me parece más maravilloso. Tienen un método para vivir. O sea, son filósofos del método, pero ese método no está aplicado a la mera investigación filosófica. Son filósofos en tanto y en cuanto viven de una cierta manera. Esto ya lo decía Aristóteles. La diferencia entre el filósofo y el sofista es que el filósofo elige una manera de vivir. Lo dice clarito en la metafísica. Entonces, para los filósofos del arte de vivir, si hoy viviera Platón, Heidegger, Hegel, Kant, etcétera, serían sofistas, porque son buenos hablando, son buenos explicando, narrando, contando. Pero las vidas que han llevado Kant no salió de su ciudad Königsberg. El tipo no conoció otra ciudad. Königsberg es así. Es chiquitita así en la frontera con Rusia. Es un pueblito. El tipo no salió, nunca se casó, nunca tuvo pareja, nunca vivió una vida hasta cierto punto
como alguien podría decir, bueno, tuvo ciertas experiencias vitales, estuvo sometido a ciertas experiencias vitales que lo llevaron a tener que aprender a vivir de cierta forma. No, el tipo se protegió de todo lo que podría haber sido un problema en su vida. Bueno, Mejor no me quedo habría, no acá. habría que decir lo mismo sobre Heidegger y el nazismo, Sí, en claro el que sí, sentido. por supuesto. A Heidegger le podemos criticar un montón el tema del nazismo y podemos decir, y bueno, sí, está bien, después se arrepintió y todo lo que quieras, pero ya te la mandaste. Te arrepentiste cuando vinieron los yanquis y hicieron percha el nazismo. Así cualquiera se arrepiente, ¿no? Eh, pero bueno, podemos juzgarlo y hay que estar también ahí, ¿no? Él era un pronazi, ¿no? Hasta el bigotito le tenía parecido. Yo no me Eh, atrevería a juzgarle a Heidegger ni la forma de vestirse, por Dios, con semejante cabeza. no, no, por supuesto. Spinoza sé que tiene cosas de Descartes, sí, racionalismo, no sé si de Heráclito. No, Spinoza es un racionalista y de hecho toda la metodología que él va a seguir es cartesiana, ¿no? Con Le cierto... respondía a Gonza, perdón. Ah, ok, 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 está bien. Sí, no, yo lo Ok, pensé que mencionaba era... más que nada en el tema de del análisis que él hace de la naturaleza y en esa parte puntualmente, no digo Ok. que toda su filosofía esté basada. No, a ver, tenemos que tomar en cuenta que los presocráticos no tienen relevancia hasta hace más o menos unos 200 años, ¿eh? O sea, cuando ustedes agarran a, por ejemplo, a Hegel, que es el primero que historia la filosofía de forma más o menos rigurosa, y agarra a los presocráticos y a los helenistas, a los filósofos helenistas, presocráticos y helenistas, los toman un poco así por encimita, porque no tenían demasiada información, no tenían demasiado, o sea, piensen que eh, Kirk, perdón, Diels y Krantz van a recopilar los fragmentos recién en el siglo XVIII. O sea, es ahí medio contemporáneo de Hegel, ahí. Tendría que fijarme las fechas exactas. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque si pensamos en Spinoza, eh, Spinoza lo que podía llegar a saber de Heráclito y lo tenía muy disperso en diferentes textos, que vaya a saber si alguno de ellos lo habrá tenido, le habrá llegado por vaya a saber qué medios, ¿no? Ah, No no, es está como bien, pero a nosotros veces que, filósofos han llegado a ideas parecidas sin haberse leído el uno al otro, ¿no? A eso me refiero. claro, sí, 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 No, no, a eso sí, me a ver, refiero. Entiendo lo de bueno, Descartes, entiendo esto que vos decís. tenés razón en eso, tenés razón. Sí tenemos que considerar que en Spinoza lo que tenemos es un panteísmo y en algún punto los filósofos presocráticos suelen ser panteístas, ¿sí? Es decir, cuando ellos dicen lo único que existe es la fusis y a la fusis le gusta y no le gusta que la llamen Zeus, lo que está diciendo es que la naturaleza es Dios. ¿Sí? Que es lo que va a decir después Spinoza, Deus sive natura. Cuando Anaximandro dicen todo sale del apeirón y todo vuelve al apeirón, es básicamente la misma idea de todo sale de Dios y todo vuelve a Dios, básicamente, ¿no? O sea, hay un panteísmo que es un poco el eje central de lo que nosotros queremos abordar, que está relacionado con esto. Bueno, ¿alguna otra pregunta o algo que quieran clarificar? Vamos a seguir con Heráclito un par de clases más porque hay bastante todavía y quiero a menos que ustedes digan no quiero saber nada de Heráclito, yo voy a seguir. Eh,
No, Heráclito Ah, se sí. merece que lo exprimamos al máximo como hicimos con Anaximandro, Con creo. Anaximandro, para ser justos. Yo sugiero, y creo que esto es una recomendación que yo les voy a hacer siempre, es, hoy justo lo hablábamos con Carlos en la clase de esta mañana. Eh, Tenemos que desembarazarnos de aquello que creemos saber. O sea, una de las claves para estudiar filosofía es desembarazarnos, o sea, sacarnos o purificarnos, en términos muy socráticos, purificarnos de las creencias que tenemos sobre los pensadores. Hay creencias que tenemos de Platón, de Aristóteles, hay creencias que tenemos de Parménides, creencias que tenemos de un montón de pensadores, de Hegel, de Kant, bueno, eh, tenemos que poder desembarazarnos de esas creencias para poder eh, aferrarnos a quienes eran realmente los autores, porque si no nos vamos a terminar siendo llevados por los chismes académicos de determinados autores, ¿no? O sea, los chismes de manual o los racontos de manual. Te repito, los manuales son muy buenos para empezar, pero no son buenos para quedarse. Lean los buenos manuales. Buenos manuales, el de Carpio, muy buen manual. El de Mondolfo, muy buen manual. El de García Morente, muy buen manual. ¿Son rigurosos? No. Para empezar sirven, es lo mejor que hay para empezar. Pero no se queden ahí, ¿sí? Porque es papilla. O sea, es papilla, ¿sí? Si quieren avanzar, profundizar, tienen que matar al padre, matar a Carpio, matar a Mondolfo, matar ¿cómo se llama? A Morente. Hay que ir al hueso y criticarlos porque no están siendo rigurosos. ¿Por qué? Porque están sacrificando bajo un concepto didáctico la rigurosidad. ¿Quiere decir que Carpio, Mondolfo y Morente no hayan conocido lo que nosotros explicamos? No, no significa eso. Significa que ellos en un manual no pueden decir todo lo que saben. Entonces tienen que reducir, porque también el manual hay que venderlo, y también hay que pensar que, por ejemplo, si vamos al caso, las clases de Carpio, que es Principios de Filosofía, si mal no recuerdo, eran para un determinado público, no era un público secundario, creo que era un público de CBC, si mal no lo di, no. El de Carpio es muy bello, es muy bueno el de Carpio. Es muy bueno. Pero ya digo, está bueno para empezar, no para quedarse. Si lo que a ustedes les interesa saber es un poquito de cada autor, Carpio está perfecto. Y ayuda Si para quieren ordenar, profundizar, digamos, claro, pero por un supuesto. poco para no ir. Sí, 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 te ordena, te ubica en el tiempo, te dice lo fundamental de cada autor, está buenísimo, Porque está ahora ya buenísimo. estamos como un poco más ordenados, pero a mí, yo antes escuchaba a Anaximandro, no sé, Heráclito y qué sé yo, quién vino antes, quién vino después. Ahora por lo menos ya escucho un presocrático y sé dónde está. Eh, Claro, lo ubicás, claro, Es que claro, pasa claro. mucho eso también de empezar con la filosofía con autores más contemporáneos, o sea, y el camino con los presocráticos o con Sócrates, Platón, Aristóteles es indispensable para comprender los más recientes, digamos, ¿no? Mira, no podemos comprender, por ejemplo, un Nietzsche si no mínimamente no nos ubicamos en la filosofía platónica, Tal porque él cual. A cuando mí me critica, pasó, yo bueno, empecé ahí con está, algunos libros, de hecho el primer libro que encontré una vez en mi casa era El conocimiento humano de Bertrand Russell, y lo leía. No, lo primero, obviamente, era mi primera interacción que tenía. No entendía muchas cosas. De hecho, es un libro bastante complejo porque hay un apartado de lógica, todo que tiene ahí también, que no entendía nada. Y después sí, entonces empecé desde el principio. bueno, algo que pasa, por ejemplo, con Nietzsche. Nietzsche suele ser la ventana de ingreso a la filosofía de muchos. Eh,
y no se lo termina de comprender si uno no se mete con Platón, porque toda la crítica que hace el cristianismo es una crítica al platonismo también, ¿no? Pero lo mismo va a pasar, por ejemplo, con Kant. No podemos, por ejemplo, comprender la escuela de Frankfurt si no leímos Kant. No podemos comprender Foucault si no leímos Kant primero. O sea, y no entendemos a Kant si no entendemos a Hume, y no entendemos a Wolff, por ejemplo. Es decir, en filosofía las capas anteriores son claves. ¿Por qué? Porque la filosofía es esto, ¿no? La búsqueda de los principios y fundamentos. Entonces, la pregunta es, para entender a Nietzsche, ¿cuáles son los principios y fundamentos? Platón. Para entender a Kant, ¿cuáles son los principios y fundamentos? Wolff y Hume. Para entender, por decir un ejemplo, ¿no? Para entender a Heidegger, ¿cuáles son los principios y fundamentos? Y Aristóteles. No puedes entender Heidegger si no entendés bien Aristóteles, la metafísica aristotélica. Y, por supuesto, la metafísica de Parménides, ¿no? Y la metafísica del sofista. No todo Platón, la metafísica del sofista. Y porque Ser y Tiempo comienza con una cita del sofista, que todo el mundo se la pasa por encima, pero vos tenés que empezar, o sea, empezar hasta por las dedicatorias cuando lees filosofía. Tenés que leer hasta las dedicatorias, porque en las dedicatorias vas a encontrar algo que te va a dar el dato de por qué ese autor está orientado por ese lugar. Por eso es tan obsesivo y tan como metodológico. Y esto que decíamos recién, ¿no? Esta cuestión de el orden, de ordenarnos cronológicamente. De hecho, podemos llegar a hacer, les puedo preparar como una especie de, de recta cronológica, de cronología, donde podamos empezar a ubicar a cada uno. De todas maneras, tomen en cuenta que yo voy un poquito en orden, ¿eh? O sea, yo voy como, si ustedes se acuerdan, el orden que yo hice es el orden en el que van. Lo que sí podemos hacer es ubicarlos específicamente en el tiempo. Tiempo, lugar, en filosofía es importante la geografía, en filosofía es importante la historia, los acontecimientos históricos del momento. La política del momento es clave para entender la filosofía de un autor. ¿Contra La qué se está ciencia del momento. posicionando? La ciencia del momento también. Qué se conocía, qué no se conocía, cuáles eran las influencias, a quiénes influyó, quiénes lo recepcionaron. Bueno, todo eso es clave para comprender a un autor. Y Heráclito no es un autor fácil. Heráclito, yo se los dije el otro día, Heráclito es un rompecabezas. No podemos tomar un fragmento de Heráclito y entenderlo aisladamente. Como es una pieza de un rompecabezas, tenemos que ver qué relación tiene con el resto del rompecabezas. Y ver cómo armarlo también, porque un rompecabezas no se ponen las piezas en orden. Y lo que tienen el texto de Heráclito es que la verdad, no tenemos ni idea cuál es el orden de los fragmentos. Del único que sabemos cuál es el que va primero, es el que Sexto Empírico dice, y el libro de Heráclito comenzaba así, y empieza el fragmento 1. Después, el 2, el 3, el 5, hasta el 129, tenemos que armar el rompecabezas. Ahora, cuando armamos el rompecabezas y tratamos de interpretarlo, tenemos que interpretarlo a la luz del resto de los fragmentos que más o menos hablan de lo mismo. Por eso ustedes se van a encontrar que el texto de Presocráticos de Eggersland está subtitulado, dice fragmentos relacionados con, no sé, la crítica a la polimatía, y todos los fragmentos que van en la crítica a la polimatía. Después dice todos los fragmentos que están relacionados con el cosmos, y ahí van todos los fragmentos del cosmos. Después va siendo más riguroso, los fragmentos relacionados con el fuego, todos los fragmentos relacionados con el fuego. ¿Por qué? Porque lo que busca es facilitarle al intérprete. Van a notar que los fragmentos se van como repitiendo. Lo que busca es facilitarle al intérprete de acuerdo a temas. ¿Mm?
Eso ayuda un poco al armado del rompecabezas. Así todo, el armado del rompecabezas no lo podemos, por así decirlo, no lo tenemos. O sea, lo único que sí sabemos es que todo apunta a la noción de fusis, que no podemos iluminar los fragmentos de Heráclito sin tomar en cuenta de que él está hablando de algo que permanece y que es la fusis, y a partir de eso, que es el título del libro sobre la fusis, y a partir de eso ver qué es lo que se oculta y por qué quiere ocultarse. Y de qué forma Heráclito, a partir de su discurso oscuro, intenta ocultar el saber que él encontró para que nosotros hagamos el laburito de leer los fragmentos, armar, pensar por nosotros mismos, armar el rompecabezas y tratar de llegar, por lo menos por aproximación, a lo que él mismo llegó. No es una tarea fácil. Podemos armar miles de rompecabezas, podemos hacer a partir de eso, o sea, y yo acá hay un momento en el cual uno tiene que liberar al alumno. ¿Cuándo lo libera? Primero, y esto acá viene la cuestión metodológica, primero busquen siempre aprender un autor tratando de comprender qué dice el autor. Primer paso. Primer paso. Traten de comprender qué es lo que dice el autor en su contexto, en su lugar, en relación a sus mismos fragmentos. Fíjense cómo el autor se explica a sí mismo. ¿Sí? Esto que yo alguna vez les conté de hacer referencias cruzadas en el mismo texto, para que el autor pueda explicar su propia idea que va ampliándola en diferentes pasajes, en diferentes textos. Traten de comprender lo que quiere decir el autor dentro del contexto histórico en el que se encuentra. Entonces tenemos dos tipos de contexto. El contexto contextual del autor, lo que escribió, ¿sí? Heráclito a la luz de sus otros fragmentos, por ejemplo, Platón a la luz de los diferentes diálogos, Aristóteles a la luz de los diferentes tratados, ¿sí? Y en una segunda instancia, cuando ya ustedes dicen, bueno, yo ahora a este autor me lo conozco de taquito, ahí sí, liberen el pensamiento. Liberan el pensamiento y ahí sí pueden tomar y darse licencias de lo que podría llegar a decir. Y ahí háganle decir al autor lo que ustedes creen que el autor le faltó decirme a mí hoy. Esta es la tarea hermenéutica, la tarea más gadameriana. ¿Qué es lo que el autor todavía me tiene que decir? Y ahí sí pueden alumbrarse con diferentes lupas. Pueden agarrar la lupa, por ejemplo, levistrosiana y ver estructuras. Pueden agarrar la lupa freudiana y analizarlo desde la noción del inconsciente. Pueden agarrar una lupa más nietzscheana y verlo a partir de una crítica, o más Foucaultiana a partir de una cierta política o una cierta indocilidad reflexiva. Y ahí van haciendo las combinaciones que ustedes quieren. Pero el primer paso, y esto es algo que me encantaría que ustedes lo internalicen, es esta parte, la más disciplinada, es traten de entender al autor dentro del autor. Y un segundo paso, ya después de algunos años de haberse roto la cabeza con ese autor, pasen a poder flashear otras cosas que van a enriquecer muchísimo la investigación y que van a permitir mirar las cosas de otra manera también, ¿no? Que va a ser el aporte más rico. Iba a citarles un autor que no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, ya me voy a acordar. Es un autor que se los voy a traer cuando leamos Parménides. Él hace una investigación sobre Parménides. Él es filósofo especialista en religiones mistéricas. Y él cree, y a mí me pareció súper interesante su planteo, él cree que Parménides
lo que está relatando es un proceso iniciático en el poema. Y básicamente lo que está diciendo es que está describiendo un viaje al inframundo. Lo cual dije, me encanta. Me encanta el planteo. Me parece fantástico. La pregunta es, ¿empezaría yo, Diego, a enseñar Parménides a partir de la idea de que es un viaje al inframundo? No. Primero vamos a ver Parménides de forma rigurosa, en su contexto histórico, en su contexto filosófico, qué es lo que quiere decir, cómo se lo ha recepcionado. Una vez dicho todo eso, les digo, y acá hay un autor que me parece súper interesante, que flasheó esto y me parece que está buenísimo, está súper fundamentado, léanlo. ¿Mm? Y después posicionan. Sí me gusta, no me gusta. A mí me pareció interesantísimo el planteo de pensar a Parménides como un viaje al inframundo. Pareció súper interesante. Ya nos estás spoileando un poquitito a Parménides. Ahora Uy, un poco. esto va a influir. Sí, obviamente. No. Todos los autores van a tener lo suyo. Hay un texto de Cordero que está buenísimo porque está escrito en forma de novela. No me acuerdo ahora el nombre, pero básicamente es Parménides y Heráclito se encuentran y charlan. Texto súper didáctico, súper didáctico. Nunca daría Parménides con ese texto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me parece que es un buen texto para después, hacerlos dialogar entre sí. Entonces, una vez que veamos Parménides, vamos a leer ese texto. O sea, todo tiene su momento, todo tiene su lugar. ¿Mm? Obviamente que podemos hacer interpretaciones a la luz de diferentes autores. Qué sé yo. mm, por ejemplo, Bárbara Cassin tiene un texto que se llama Lacan el sofista. Tremendo texto, buenísimo, me encanta. ¿Por qué? Porque hace un análisis. Dice, Lacan era un sofista y lo va a comparar con Gorgias. Me parece magistral el análisis que hace Bárbara Cassin de Lacan. Me parece magistral. Obviamente no empezaría dando Lacan con eso, ¿no? Pero ahí ven cómo uno puede relacionar un autor, por ejemplo, antiguo como Gorgias, ¿sí? Un sofista, y lo vamos a ver a través de la lupa lacaniana. Y a partir de eso vamos a notar que Lacan piensa muy parecido a Gorgias. ¿Mm? Eso creo que son cosas que enriquecen muchísimo el diálogo filosófico, pero, y acá viene la otra cuestión, en filosofía, salvo que el autor diga algo, vamos a buscar dentro de lo posible utilizar el potencial cuando se trate de ideas que nosotros estamos viendo. Puede pasar que ustedes vean en un texto algo que les parece copado y ustedes lo entienden de determinada forma. A mí me ha pasado leer Aristóteles y ver algo ahí en Aristóteles que me parece súper claro para mí, pero tengo que fundamentarlo. Entonces, ¿qué hago? Cuando empiezo la fundamentación, lo utilizo con el podría. Es decir, podríamos ver acá una idea, una reminiscencia a la noción de bla, 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 bla. Por ejemplo, en la ética nicomaquia nos vamos a encontrar con que cuando habla de la deliberación, dice, cuando tenemos que deliberar sobre cosas que son muy complejas, recurrimos a consejeros, buleweis, consejeros, para que nos ayuden a deliberar. Entonces, cuando yo leo eso, digo, mira, acá yo veo la función del psicólogo o de un psicoanalista quizás. Alguien que nos ayuda a deliberar, a pensar, y que cuando no comprendemos qué es lo que pasa, recurrimos a estos consejeros, ¿sí? Que nos ayudan a
deliberar, a poder pensar de otra manera. Claro, Aristóteles no estaba pensando en un psicólogo. Yo veo la función del psicólogo ahí. Por eso utilizo el potencial. Podríamos ver la función del psicólogo en esto que dice en la ética nicomaquia, por ejemplo. Lo mismo que cuando hablamos de Antifonte de Ramnunte. Y se puso un cartel enfrente del ágora que decía, curan los males de la los males del alma por medio de la palabra. Podríamos ver acá la función de un primer consultorio psicológico, psicoanalítico quizás, porque está hablando de curar los males del alma por medio de la palabra. O sea, básicamente está quizás, O religioso también, o religioso también, digo. religión. Podríamos ver acá una función como la función del cura o función religiosa cristiana que a través de la palabra cura. Podríamos verlo. O sea, fíjense que en todas estas ocasiones vamos a utilizar siempre el potencial. Podríamos verlo de esta manera. ¿Por qué? Para no ser dogmáticos, no, esto es de esta manera. A ver, cuando eso es así, es porque está muy fundamentado. Cuando eso es así, es porque el texto es eh, muy claro. eh, entonces no hay posibilidades de corrernos interpretativamente. En los casos en los cuales estamos hipotetizando, racionalizando, especulando, la filosofía tiene mucho de especulación. Hay mucho de especulación. No es una ciencia exacta. No haces 2 más 2 y te das 4. No, en filosofía eh, vamos a cuestionar el por qué utilizamos el signo de la cruz para decir que es un más. Eh, entonces, hay mucho de especulación y en esa especulación, a veces, si no tenemos el andamiaje previo en el cual nos metimos con el autor, es decir, el autor en términos metodológicos, el autor en términos contextuales, tanto históricos como textuales, el autor en términos de lo que el autor trae y la recepción que se tuvo de él, es el ancla para que nuestras especulaciones no se vayan muy lejos. Porque si no tenemos ese ancla inicial, filológica, filosófica, nuestras especulaciones se pueden ir, pero podemos terminar hablando eh, de cualquier cosa. O sea, yo tenía un amigo que me decía, bueno, pero en filosofía, y en parte es cierto, ¿no? Dice, bueno, al fin y al cabo uno puede decir lo que quiera, ¿no? Sí, en filosofía uno puede decir casi lo que quiera, no lo que quiera, casi lo que quiera, siempre y cuando esté fundamentado. Eh, eso no vamos a zafar nunca, ¿no? Y Heráclito lo que tiene Creo es es que, igual. No, no es ¿cómo? así. No es ¿Cómo? así. Lo de la filosofía que uno puede decir lo que, o sea, la forma sí, pero si no está la verdad atrás, esa búsqueda Tal eh, cual. que yo, o sea, Heráclito, yo digo, o sea, es para entenderlo más para mí, o por lo que yo entiendo desde la metáfora, Sí. eh, como si fuera una narración más poética, y no sé si se puede analizar tanto lógicamente, porque no sé, capaz que no. A ver, eso en una segunda interpretación está perfecto. O sea, hay que analizarlo metafóricamente, porque, por ejemplo, cuando te habla del río, y no podemos estar hablando de que está hablando en términos literales, está utilizando una metáfora. Eso no hay duda. Ahora, con esto de en filosofía podemos decir lo que quieras, sí y no. ¿Qué entendemos por verdad? Es la cuestión. Cuando vos decís, está la verdad de atrás. La verdad, cuando hablamos de verdad, ¿qué estamos refiriéndonos? La verdad en términos griegos es lo que está desocultado. La verdad en términos más romanos es aquello que tiene correspondencia entre lo dicho y entre lo mentado y lo visto, lo perceptible a los sentidos y lo dicho. Es verdadero aquello que concuerda con lo que observo, con lo que los sentidos me traen. Para Platón la verdad es la que yo accedo a través del el pensamiento y la razón. Y para Hume la verdad es aquello que me dicen los sentidos. Entonces,
cuando hablamos de verdad, que está detrás de lo que dice el autor, ¿a cuál de todos estos sentidos de verdad estamos refiriéndonos? Entonces, eso también es susceptible de hacer filosofía. Es decir, cuando pensamos por eso digo, Heráclito está buenísimo porque, a ver, los presocráticos en general están buenísimos, porque todos hablaron metafóricamente. Cuando dicen el apeirón, no son en términos literales. Cuando Tales dice el agua, no lo dice en términos literales. Cuando Heráclito habla del fuego, no lo dice en términos literales, utiliza metáforas. ¿Por qué? Porque es un periodo de transición. Ellos vienen de las grandes metáforas, que son los mitos, que son las grandes metáforas con las cuales se quería explicar el mundo. Y de golpe nos encontramos con que ellos tratan de explicar la realidad, pero desprovista del mito. ¿Y a qué recurren? A pequeñas metáforas. Y estas pequeñas metáforas son las que encontramos en los presocráticos, porque esas pequeñas metáforas se convierten en abstracciones, en conceptos. Creo que ahí está la riqueza de lo que vos estás diciendo, Adri, porque no podemos apartarnos de pensar, en este caso Heráclito, sin pensar en el hecho de que él está viniendo del mundo del mito y que él Sí. está tratando de desprenderse de ese lugar, ¿no? No sé si trata de desprenderse, es como lo explica. No sé, justo acá abrí, no estaba encontrando el texto, pero estas cosas que Sí. expresa, tipo, el sol es nuevo cada día. O sea, no. Es obvio que no cree eso literalmente, que el sol es nuevo cada día. Sabe que es el mismo sol. Y creo que eso coincide con lo de Cordero, por ejemplo, de que hay un orden. Una orden, una realidad. Pero Sí, yo sí. creo, o sea, es como que si entiendo yo, como que él entiende a la realidad como movimiento puro con un orden. O sea, sí, el agua se evapora, después se hace esto, lo otro. Tiene un orden, pero todo es movimiento. O sea, no hay Sí, sí. quietud. No hay quietud, no hay quietud. Pero debajo de todo ese movimiento hay algo que permanece, ¿no? Hay algo que subyace. Sí, no es un Por devenir eso, sin sentido, digamos. Es claro, como un claro. cambio ordenado. O sea, Es, bueno, hay que pensar incluso que cuando él habla del sol está pensando en una metáfora que es la metáfora de lo cíclico, ¿no? Eh, esta cuestión de va y viene, pero siempre es lo mismo, y no va a Diego, cambiar. perdón porque ahí yo Sí, en el ejemplo me enquilombé. Para a mí, ver, no, yo entiendo o creo que Heráclito no plantea que existe un orden, sino que plantea como la necesidad de comprender un orden, pero no de que exista un orden. no, a ver, Heráclito plantea un orden desde el mismísimo momento que habla de logos, ¿sí? Pero Plantea la ese existencia de un orden orden, sí, no, digamos, no como algo riguroso a lo que podemos acceder directamente, sino como algo que nosotros podemos, como casi como un anhelo, que lo va, digamos que a lo que podés como ir intentando reconocer en vos mismo, ¿o no? no. Heráclito cree haber accedido a esa realidad. Ajá, ok. O sea, Entonces está bien. Heráclito se posiciona como sabio. Ajá, ¿Sí? Heráclito se posiciona como sabio y habla desde un lugar, ¿sí? Que por eso se lo consideraba un misántropo y no quería nada, y por eso la crítica a la polimatía y todo lo demás, porque se está posicionando en contraposición a ellos. Estos son los que dicen saber, estos son los que creen que saben un montón de cosas, cuando en realidad lo que tienen que saber no es un montón de cosas, sino solo una. Cuando dice solo una, ¿qué es? La fusis, el logos de la fusis. ¿Cuál es el logo de la fusis? Bueno, eso es lo que él intenta mostrar y que intenta que vos trates de acceder. ajá, Eh, para que vos accedas, él te da como unas pistas. Los fragmentos son las pistas que te permiten acceder a ese logos de la fusis. Vuelvo a esto. Podemos, eh,
¿Significa que si seguimos Heráclito vamos a acceder a ello? No, a lo que vamos a acceder es a cómo pensaba Heráclito. Claro. No es que, pero eso lo entendemos hoy. Heráclito estaba hiperconvencido de que él tenía la posta, ¿eh? Ajá. Estaba convencidísimo y lo dice clarito. O sea, cuando dice el sabio solo uno, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Sí? Muy Tao, sí, tal cual. Sí, tal cual, muy Tao. Si el sol no existiera, habría solo noche y día. Sí, sí, la idea de opuestos afirma el cambio total. Sí, de hecho, toda esta cuestión de la noche y el día, fíjense que hay una serie de opuestos que ustedes van a encontrar. Esto lo vamos a ver un poco mejor la semana que viene, pero eh, primero para entender Heráclito hay que comprender la noción de opuestos. ¿Sí? Tenemos, uno es la idea de panta, que significa totalidad, todo, y la contrapuesta es gen, que significa uno. Después tienen idios y contra idios tienen xiunón, común. Lo propio, lo común. ¿Sí? Después tienen dormidos y tienen despiertos. Fíjense que todo el tiempo está contraponiendo. Tiene día, tiene noche. Y así un montón de otros que podemos ir citando, que en esta idea, por ejemplo, tenemos dentro de gen, tenemos gen, xiunón, despiertos, bueno, acá tendremos que invertirlo, noche, día. ¿Sí? Entonces, esta idea de hay una sola cosa, esa sola cosa es común, esa sola cosa común solamente acceden los despiertos que del día, ¿no? Se está refiriendo metafóricamente, ¿no? En este caso, tenemos que tenemos todo contra uno, los que ven los que saben muchas cosas, Panta, se basan en una filosofía o un pensamiento particular, están dormidos en la noche, es decir, está todo como hilado. Después tienen otra que es eh, mm, polimatía, la noción de polimatía, con la noción de uno solo sabio, uno solo sabio. Después tienen los muchos, hoi polloi, contra, que está muy asociado a Accionón. Es decir, uno tiene que ir como armando estas columnas de doble entrada que le permiten a uno comprender cómo todo el tiempo le está jugando con las polaridades. Es como que una cosa se define a través del opuesto, digamos. Exactamente, Como exactamente. necesarios. Como necesarios también, como no puede existir lo uno, Inevitables. no existe lo uno si no existe el todo, no existe lo común si no existe lo propio, no existen los despiertos si no existen los dormidos, no existe el día si no existe la noche, no existe uno solo sabio si no existiera un montón de saberes, es decir, todo el tiempo está jugando con estas polaridades necesarias y que al mismo tiempo, después esto lo vamos a ver quizás en las próximas semanas, va a tener que ver con una cuestión incluso hasta política. Tiene que ver con una cosa incluso hasta política en todo esto. Pero bueno, eso lo vamos a ver bien la semana que viene. Vamos a hacer hasta aquí. Nos veremos la semana que viene, con algunos de ustedes mañana o el lunes. Y bueno, vamos a avanzar con Heráclito. Voy a ver si les paso algo. Creo que les pasé el texto de Cordero, ¿no? Sí, Sí, sí. ok. Ok, bueno, nada. Dentro de lo posible, a ver, es como uno de los textos más accesibles como para poder leer sin ser escolar. ¿Sí? No es un texto escolar, de hecho, este texto era lectura obligatoria en la facultad,
Así que imagínense cómo venía la cosa, ¿no? Con Cordero. De hecho, cuando yo vi Parménides, cuando vi Parménides vino Cordero, y cuando vi Heráclito también estuvo Cordero. O sea, tuve las dos clases de Parménides y de Heráclito, fueron con Cordero, más con Susana Marcos y demás, y todo el resto de profes de la UBA, pero haberlo escuchado a Cordero a mí me modificó muchas cosas. Y nada, era lectura obligatoria, más allá de que estaba Cordero, sigue siendo lectura obligatoria hasta el día de hoy. Si ustedes ven el programa, el texto de Cordero sigue siendo lectura obligatoria para análisis de Heráclito. Así que nada, con esto les digo, denle bola a Cordero porque hoy por hoy es la eminencia en temas de Heráclito, por lo menos en habla hispana. Así que, bueno, gente, los dejo, vamos a dormir. Que tengan Muchas muy buenas gracias. noches. Por favor, Hasta chao, luego. chao. Ya. Buenas Adiós. noches. Hasta luego.